se queda uno preocupado porque de pronto debilitar estos otros poderes que hacen que un país se sostenga es ir cogiendo por el camino que no debe ser. Sí, Nacho. Así como le quitamos poderes a la Procuraduría y poderes a la Contraloría, esos poderes no quedan en el aire. A alguien se los vamos a entregar, en este caso a la Fiscalía. Estamos fortaleciendo un poder que es ya muy grande, el de la Fiscalía, para que pueda hacer estas actuaciones frente a servidores públicos. Entonces, por debilitar unos poderes, estamos fortaleciendo el otro. Y la Fiscalía es un órgano muy importante y es muy poderoso. Es tan poderosa la Fiscalía que son famosos los choques de trenes entre el fiscal general y el propio presidente de la República. Además sería como más inoperante, y me disculpa Nacho, le pregunto al abogado, en un proceso en la Fiscalía se demora años y cuando incluso llegan a sancionar a un alcalde por una irregularidad en su mandato, ya no es alcalde. Con la Procuraduría pareciera que de pronto va un poco más rápido. ¿O qué? Correcto, porque a hoy, como tenemos las normas, tanto Contralorías como Procuradurías pueden ejercer la suspensión de los servidores públicos mientras se adelantan las investigaciones. Suspensión como medida cautelar. Suspensión que prevé evitar que el servidor público que está siendo investigado cometa más actos de ese tipo. Nuestro alcalde, el de Medellín, fue suspendido, recuerden ustedes, en mayo de 2022, pero no es el único ejemplo. Muchos han sido los gobernadores suspendidos. El gobernador del Chocó, en su momento en plena pandemia, también fue suspendido como medida cautelar. No se estaba juzgando al servidor público, pero estábamos evitando que cometiera la falta disciplinaria o que la profundizara. ¿Qué hay que hacer? Hay que reformar la Constitución, la Corte Suprema, o sea, donde digamos que todo esto requiere cómo sería el proceso para que esto dé inicio, y eso no debe ser cosa de un año o de 6 meses. Total, se llaman transiciones normativas. Si el acto legislativo cumple su propósito y se aprueba, lo primero ¿Quién que... lo aprueba? El Congreso El de la acto República. legislativo va al Congreso de la República, pasa a 8 debates. Si es aprobado en cada uno de esos 8 debates Se con decide acabar mayorías. con la Procuraduría. Sí, señor. ¿Con qué mayoría? Ahí sí. Entonces, pero impecable, Andrea. Como es un acto Sí, ahí sí. legislativo, se requiere mayoría absoluta, es decir, el Congreso en pleno, con el quórum, la mayoría absoluta. ¿Qué pasa? Son 8 debates que la Constitución exige que sean en una legislatura. ¿Qué es una legislatura? Es el periodo de un año. Pero el año del Congreso no empieza como nuestro año en enero, empieza en calendario B, empieza el 20 de julio y termina por allá el 30 de junio. Y hay un receso legislativo muy amplio, desde diciembre hasta marzo, que es donde los congresistas toman ese receso y que ha sido muy criticado. Eso es otro tema. El acto legislativo, una vez surte estos 8 debates con las mayorías absolutas requeridas, requiere publicación del gobierno, no sanción. El gobierno aquí no tiene que firmar el acto legislativo, simplemente publicarlo. Se publica el acto legislativo y empieza ¿qué? Todo el aparato institucional del gobierno, de la rama judicial, del propio Congreso, a ajustar a las entidades. Entonces seguramente la Procuraduría tiene que pedir una reestructuración para eliminar a esos servidores públicos que ya no tienen funciones porque han sido retirados. Lo mismo en la Contraloría. Y este reajuste institucional, como dice Nacho, no es un tema de un mes, no es un tema de 2 meses, es una transición, seguramente de año, año y medio. Abogado, esto es una modificación a la Constitución. ¿Esto se va automáticamente a revisión de la Corte Constitucional o tiene que haber una denuncia o llevarlo? ¿Alguien tiene que pedir que vaya a esa revisión? Los actos legislativos no tienen revisión automática por parte de la Corte Constitucional. Hay que esperar que cualquier ciudadana o ciudadano lo demande. Lo que pasa es que eso en Colombia ya es muy fácil. Yo con mis estudiantes de Derecho hemos hecho ejercicios de demandas de inconstitucionalidad. Primero, pues para que ellos se entrenen y segundo, para que conozcan los mecanismos de participación ciudadana. La pregunta de Andrea es muy pertinente. ¿Esto opera de manera automática? Desde luego que no. Hay que esperar que la Corte Constitucional nos defina si el acto legislativo es o no ajustado a la Constitución, porque aquí hay que explicar algo muy importante. El famoso cambio de constitución política. ¿Un acto legislativo puede reformar lo que quiera la Constitución? No. ¿Qué pasa si hoy un gobierno, llámese el gobierno Duque, el gobierno Petro, propone un acto legislativo donde se dice en Colombia el derecho a la vida sí es violable, vamos a autorizar la pena de muerte? La Corte Constitucional ya lo hizo cuando se propuso la cadena perpetua contra violadores de niños y dijo, la cadena perpetua es una pena demasiado gravosa. Entonces la Corte Constitucional frenó ese cambio en la Constitución. Hoy, que no parece tan grave quitarle poderes a la Procuraduría y a la Contraloría, tendremos que esperar si para la Corte Constitucional estas entidades, así como están creadas, hacen parte de la estructura que restringe el poder o no permite el abuso del poder del Estado colombiano. Pero ahí entonces, si se llega a presentar esta modificación, las CIAs trabajarían para la Fiscalía finalmente, porque entonces es investigue, adelante un proceso, usted no puede tomar determinación, entréguele a la Fiscalía, o cómo sería ahí esa dinámica. Podría verse de esa manera, pero yo no lo veo así, porque hoy por hoy yo trabajé casi 7 años en la Contraloría Distrital de Medellín,
donde trabajé con seres humanos, amigos y colegas increíbles. Y hacíamos eso, una colaboración armónica. Nuestros ejercicios de auditoría, nuestros procesos de responsabilidad fiscal, eran insumos para llevar o a la personería, o a la procuraduría, o a la fiscalía. Esos insumos permiten que entre autoridades también nos colaboremos y nos ayudemos. Porque es que el objetivo de estas entidades de control es ¿cuál? Evitar el abuso del poder político que ejercen los funcionarios. Pues el tema está abierto. ¿Cree usted que camine? Depende mucho de las fuerzas políticas en el Congreso. Esto ya no es un tema jurídico. Ah, pero las fuerzas políticas del Congreso están como... Rotas. Ya no le rotas, sí. caminan al Ya gobierno. no, y pensaría uno que ya entrado ya en el segundo año de mandato, el presidente cada vez se le cierran más las puertas y más acabando de ya este año. ¿Cuándo entran en receso? No, ya acabaron de entrar a ejercer, o sea, el 20 de Bueno, no, julio y están. entran a receso. El 16 de diciembre terminan sus sesiones ordinarias. Hay que esperar si el presidente Petro los convoca a sesiones extraordinarias. Pero de ahí se viene un receso Pero está en bastante modo de largo. elecciones en este Sí, momento, ¿no? estamos a modo de elecciones, ya estará el país con nuevos mandatarios, habrá que ver, y estos ya empiezan a calentar, porque ¿qué va a pasar en enero, febrero? Hay que calentar las próximas elecciones, ¿sí o no? Las presidenciales. Sí, claro, y las del Congreso, y desde ahí que hay que empezar a armar ya todo, porque todo el panorama político, y así es la política, con mucho tiempo de anticipación.